Muy bien. Vamos entonces con la segunda parte de esta unidad número 3, donde vamos a introducirnos en las cuestiones relacionadas con el desempleo y la inflación, en primera instancia. Vamos con las causas del desempleo. Acá lo que nosotros tratamos de identificar son los motivos por los cuales se produce el desempleo. Y hay como dos grandes grupos en función de estos motivos. Un grupo tiene que ver con los tipos de desempleo que se pueden clasificar por su origen, y ahí aparece coyuntural, estructural, tecnológico, friccional y estacional. Y después hay otro grupo que tiene que ver con la intensidad del desempleo, que puede ser total, parcial o enmascarado. Vamos con el primer tipo de desempleo, que es el desempleo friccional. Este desempleo se produce cuando las personas abandonaron su trabajo y están buscando otro, o cuando hay jóvenes profesionales que están entrando al mercado de trabajo por primera vez. La característica que tiene este desempleo es que es un desempleo de muy corto plazo. Y se puede asociar, como vimos la clase pasada, con la tasa natural de desempleo. Es decir, es un nivel de desempleo normal o natural en una economía que está funcionando en un nivel de pleno empleo de sus recursos productivos. ¿Por qué? Porque esa persona que en ese momento no está trabajando, es muy probable que en el corto plazo consiga empleo. Entonces, como yo les comentaba en la clase pasada, en los países desarrollados está el porcentaje que se estima en relación al desempleo friccional es de alrededor del 5% del desempleo que puede haber en una economía. Entonces, si cuando uno mide el nivel de desempleo encuentra que hay una tasa que ronda el 5%, no es un tema de preocupación a nivel macro. Básicamente el mensaje es ese. Porque estaríamos hablando de un desempleo friccional. Después hay otros tipos de desempleo que sí requieren alguna estrategia para resolverlo. Por ejemplo, el desempleo estacional, que se da cuando el empleo está asociado a una actividad productiva estacional, como por ejemplo cultivos o turismo. Entonces, cuando hay temporada baja en el turismo, o cuando no es tiempo para sembrar o para cosechar, la gente está sin trabajo, y en esos casos se genera este desempleo que llamamos desempleo estacional. ¿Cuáles pueden ser las alternativas que tiene el Estado o la autoridad económica en ese momento en relación a ese tipo de desempleo? Por un lado, establecer regulaciones que impliquen que el empresario tiene que pagarle a los trabajadores durante todo el año, aunque no esté sembrando o aunque no esté cosechando, por ejemplo, y eventualmente generarle alternativas de trabajo para emplear esa mano de obra en los momentos en que no necesita, en que no los necesita puntualmente en el campo. Y otra posibilidad también es generarles trabajo desde el Estado en los momentos en los que ellos no están trabajando, por ejemplo, en la cosecha o en la siembra. Después, por ejemplo, en el caso del turismo, también pueden aparecer opciones como estimular la actividad turística en temporadas bajas. Nosotros hemos evaluado impactos de eventos deportivos que en general se realizan en temporadas bajas turísticas para mantener activo el sector. Entonces, desde el deporte se genera una sinergia con el turismo y con la economía local, muy interesante cuando hay eventos deportivos. Otro tipo de desempleo es el desempleo coyuntural o cíclico. Este tipo de desempleo se observa cuando la desocupación de la mano de obra se produce por una caída en la actividad económica o recesión. Acuérdense que esto se relaciona con lo que planteaba Keynes,
en la cuestión de las políticas anticíclicas. Cuando tenemos situaciones de caída de la actividad económica, como la que muestra este gráfico, entonces lo que propone Keynes es que se aplique una política expansiva que impacte en la actividad económica, como ustedes estudiaron también en la unidad número 2, ya sea aumentando el gasto público, aumentando las transferencias o reduciendo los impuestos, desde el lado de la política fiscal, o aumentando la cantidad de dinero en la economía desde el lado de la política monetaria, para revertir este ciclo decreciente de la actividad económica y que en la medida que empiece a recuperarse, absorba mano de obra y resuelva el desempleo coyuntural o cíclico. Bueno, esto es lo que mencionábamos recién, ¿sí? que en definitiva la actividad de las empresas va a estar sujeta o va a seguir esos ciclos. Hay momentos donde cae la actividad económica, hay momentos donde aumenta, y lo que sucede con el desempleo cíclico es que aumenta cuando hay recesión. Entonces, si uno va a medir qué es lo que está pasando en el mercado de trabajo, hay que chequear la correlación entre actividad económica y desempleo. Si está cayendo la actividad económica y está aumentando el desempleo, ese desempleo es un desempleo cíclico. Muy bien. Y como mencionábamos recién, la opción son las políticas anticíclicas estimulando la demanda agregada para revertir esa caída de la actividad económica. Otro tipo de desempleo es el desempleo tecnológico, que toma importancia en determinados momentos de la historia. Es el producto de los avances tecnológicos que desplazan el factor trabajo y generan desocupación. Entonces, hoy nosotros lo podemos ver como un potencial desafío, la robotización de los procesos productivos que son expulsores de mano de obra. Cuando uno lo mira en términos históricos o de evolución de la humanidad, en realidad, a lo largo de toda la historia del hombre, hay momentos donde la tecnología va evolucionando. Fíjense que desde la invención de la rueda en adelante, lo que tenemos son cambios en el estado del arte, el conocimiento tecnológico, que van generando formas más eficientes de producir y que muchas veces son ahorradoras de mano de obra, es decir, que no es necesario que tanta gente esté trabajando en esos sistemas productivos. Entonces, lo que suele suceder es que esos desarrollos tecnológicos aumentan mucho la producción, desplazan mano de obra, pero también crean nuevas demandas de trabajo con nuevos formatos. Entonces nosotros tenemos ahora un momento también de disrupción tecnológica, como les decía recién, con altos niveles de robotización en un montón de procesos productivos. Sin embargo, junto con eso, hay también una demanda muy interesante de nuevas profesiones e incluso de actividades que quizás todavía no tienen un formato de nueva profesión. ¿Para quiénes o para qué tipo de actividades son las nuevas demandas de trabajo? Para analistas y científicos de datos, desarrolladores de software y aplicaciones, expertos en comercio electrónico y social media, especialistas en inteligencia artificial y machine learning, analistas en ciberseguridad, ingenieros de robótica y blockchain, y en definitiva, puestos de trabajo que tengan que ver con todo el funcionamiento de la tecnología y la seguridad también electrónica de alguna manera. Entonces, todas esas actividades son actividades relativamente nuevas asociadas a los desarrollos
tecnológicos que tenemos ahora. Otro tipo de desempleo es el desempleo estructural. Este es un desempleo que se caracteriza por ser de largo plazo y está relacionado con la estructura económica del país en un momento histórico dado. Lo que sucede es que, por un lado, las personas que no tienen trabajo no lo consiguen porque sus habilidades no están adaptadas a las necesidades de las empresas en ese momento. O al revés, las empresas tienen estructuras productivas obsoletas y no tienen capacidad para absorber mano de obra. Las soluciones en estos casos vienen por el lado de los trabajadores: educación, capacitación, desarrollo de estrategias para encontrar trabajos disponibles. Por el lado, bueno, también la movilidad geográfica, que sea sencilla. Vieron que hay países donde te vas a trabajar a 500 kilómetros, a 600 kilómetros, a 1000, a 2000 kilómetros y no pasa nada. O sea, vendés tu casa, alquilás otra, pones en alquiler tu casa. Es como muy sencilla, te alquilan los camiones para que cargues todos tus muebles y te vayas de un lado para el otro y no pasa nada. No hay una cuestión de apego, cosas que traben o que bloqueen en la movilidad geográfica de los trabajadores. En cambio, hay países o culturas donde eso resulta más difícil. Entonces, bueno, ese es un tema cuando es por cultura, que se trabaja a partir de la educación, y cuando es porque hay ciertas barreras que hacen difícil el tema de alquilar tu casa, vender otra, bueno, por la vía legal también se puede resolver. Y después, para las empresas, pensar en estrategias de capacitación para los potenciales trabajadores en las habilidades que ellas necesitan en ese momento. Lo que pasa es que tanto el problema como la solución implican largos periodos de tiempo, porque sobre todo ustedes piensen, lo que es educación, lo que es capacitación, requiere varios años de incorporar conocimiento, estrategias, habilidades para resolver el tipo de problemas que necesitan las empresas. Entonces, y eso previamente también necesita una persona que haya sido bien alimentada, que esté bien descansada, que bueno, tiene un montón de características que hacen que las personas tengan mejor desempeño intelectual y en habilidades relacionadas con el trabajo, cuando en su infancia, en su adolescencia, tuvieron buenas condiciones de vida. Entonces, si vos tenés una población donde tenés la mayor cantidad, o sea, una gran proporción de los niños, por ejemplo, en situación de pobreza, eso te va a estar determinando que en el futuro esos niños no van a tener las mismas habilidades o capacidades en promedio de incorporar la información que se necesita para un futuro mercado, digamos, para insertarse en buenos lugares en el mercado de trabajo cuando sean grandes. Entonces, revertir, imagínense que hay que revertir esa situación desde la infancia. Estás hablando de por ahí 15 años, donde tenés que estar invirtiendo en la infancia, en la adolescencia, o incluso cuando están en la panza la mamá, para que dentro de 30 años tengan una buena inserción en el mercado de trabajo. Por eso el tema del desempleo estructural es tan complicado. Después hay algo que se llama shock estructural, que es un desempleo producto de políticas económicas que modifican alguna variable, como por ejemplo los precios relativos, o el nivel de competencia, o el nivel de demanda. Y acá lo que nosotros tenemos es un ejemplo en Argentina que sucedió con el plan de convertibilidad en los 90, donde se fijó un tipo de cambio fijo que modificó los precios relativos de los factores de producción. Ustedes piensen que creo que lo charlamos en algún momento, los bienes de capital, en general, en economías como las nuestras, son importados, o sea, se los compramos al resto del mundo. Y entonces, en ese momento, cuando se fijó ese tipo de cambio, lo que sucedió es que los bienes de capital se hicieron muy baratos.
Entonces era muy fácil incorporar o aumentar las dotaciones de capital en las empresas, lo cual produjo un aumento del nivel de desempleo de la mano de obra, porque hubo una sustitución. Los salarios medidos en dólares dentro de nuestro país estaban muy caros y las máquinas estaban muy baratas. Entonces los empresarios ¿qué hicieron? Sustituyeron trabajadores por capital. O sea, el factor productivo más caro lo sustituyeron por el factor productivo más barato. Y eso produjo un gran aumento en el nivel de desempleo. En ese momento, las personas que tenían trabajo ganaban muy bien. Y después había un montón de gente con mucha capacitación que estaba sin trabajo. Esa era la realidad en esa época. Bueno, después tenemos el grupo de desempleo según su intensidad, y ahí tenemos el desempleo total, que se produce cuando termina una actividad que es única en una determinada zona o región. Muchas fábricas que se instalan en el interior desarrollan toda una población y una actividad económica alrededor, y si la fábrica cierra, todo el pueblo, toda esa comunidad queda sin empleo. Entonces, bueno, la solución acá, desde el punto de vista del rol del Estado, tiene que ver con generar incentivos para que las empresas se queden en esas localidades y eventualmente diseñar estrategias para ubicar a esos trabajadores en el mercado de trabajo nuevamente. Después está el desempleo parcial, que consiste en la reducción de la jornada laboral, lo que en definitiva se traduce en menos horas de trabajo y también menos ingresos. Ya vamos a ver que este es un desempleo bastante característico en las mujeres. Cuando uno evalúa esta tasa de desempleo y hace un desagregado entre varones y mujeres, lo que sucede es que en realidad hay más mujeres que eligen trabajar menos cantidad de horas, lo cual termina redundando también en menos ingresos y menos autonomía para esas mujeres. Bueno, acá lo que tenemos es, básicamente, el rol del Estado acá estaría en acompañar los derechos laborales de estos trabajadores. Y acá en realidad hay como algunos temas de fondo, como, bueno, ¿cuál es el motivo que genera ese trabajo parcial? ¿Cuál es la causa que está generando ese trabajo a medio tiempo? Que en el caso que fuera, bueno, estudiamos y trabajamos a medio tiempo, sería algo razonable, pero después hay otras situaciones donde en realidad lo que les comentaba sobre las mujeres, que tienen doble o triple jornada de trabajo, es decir, tienen el trabajo doméstico dentro de la casa, el trabajo de cuidado de los niños, más el trabajo fuera de la casa, lo que hace incompatible esas posibilidades. Entonces, en el caso de las mujeres, digamos, es injusto para el caso de las mujeres que quieren desarrollarse profesionalmente, pero que no pueden hacerlo porque también tienen que gestionar la cuestión doméstica. Entonces, bueno, ahí hay un tema cultural, hay temas de educación, y hay cuestiones donde el Estado puede asegurar que las mujeres puedan acceder más o menos bajo las mismas condiciones o condiciones más parecidas a la de los varones. Un caso es el caso de las guarderías, que bueno, hace poco creo que se reglamentó una ley que era muy vieja, relacionado con que todas las empresas que tengan más de 100 trabajadores tienen que tener un espacio para el cuidado de los niños. Entonces, que tanto padres como madres puedan llevar a sus niños a esos lugares de cuidado, y en ese tiempo puedan desarrollar sus actividades profesionales. Después está el desempleo disfrazado, que es el desempleo producto de emplear más recursos de los que en realidad se necesitan. También se le llama desempleo encubierto. Y suele ser característico del sector público, donde muchas veces se puede observar que hay más gente contratada de la que en realidad se necesita para realizar las tareas de ese sector o de ese organismo público. Entonces, una posible solución es
generar actividades de trabajo para esas personas. Es decir, está bueno que haya mucha gente que tenga un ingreso. ¿Por qué? Porque ese ingreso se consume, ese consumo implica un aumento de la demanda, ese aumento de la demanda la economía lo tiene que resolver produciendo más, eso significa que hay más espacio de trabajo para otras personas, entonces, digo, está bueno que haya mucha gente que tenga trabajo. El tema es lo que se discute, lo que se plantea, es que esa gente que está recibiendo un ingreso entregue una contrapartida en trabajo productivo. Bien. Entonces, en resumen, algunas cuestiones que tienen que ver con cómo resolver el desempleo, asociadas al rol del Estado, pueden venir por el lado de políticas que incidan y estimulen la demanda de trabajo por parte de las empresas y del sector público, y acá se puede pensar en reducción de impuestos al trabajo o subsidios para determinados puestos que se consideren estratégicos. Y por el lado de la oferta de trabajo, influir a partir de la educación, las capacitaciones, la reducción de impuestos al trabajo. Muy bien, vamos con las consecuencias del desempleo. Las consecuencias que vienen por el lado de lo económico tienen que ver con que hay una reducción de la producción, como hay menos familias, hay más familias pero con menos ingresos, hay una disminución de la demanda y muchas veces el Estado tiene que resolver esto con políticas fiscales expansivas que terminan provocando un aumento del déficit público. Y claramente otra cuestión es que en definitiva la producción va a estar por debajo del pleno empleo, es decir, de la verdadera potencia o potencialidad que tiene la economía para producir. Entonces, ninguna de estas situaciones está buena. También hay implicancias sociales, algunas tienen que ver con que reduce el bienestar de las personas, no les permite tener un ingreso digno, muchas veces tienen que vivir de seguros de desempleo, en el mejor de los casos, sino, bueno, en changas o en trabajos que son precarios, lo cual imposibilita la planificación, en realidad, de la vida, la planificación de la vida personal y familiar. Aparte hay otros temas que tienen que ver con la discriminación en el mercado de trabajo, que afectan a la mujer, a los trabajadores muy jóvenes y a los trabajadores mayores. Y el desempleo y los desempleos de larga duración son muy graves por sus consecuencias psicológicas. Ahí se pierde, no solamente afecta a la cuestión emocional, sino que aparte se pierden habilidades, tanto sociales como técnicas, en relación al trabajo que uno desempeña cuando está más de 6 meses sin realizar ese trabajo o esa actividad. Muy bien, ¿qué consecuencias tiene el desempleo y con qué otras variables o cuestiones se puede relacionar? Como vimos recién, en la medida que hay más cantidad de personas sin trabajo, lo que sucede es que esas personas no están generando ingresos genuinos para satisfacer sus necesidades. Y entonces cuando hablamos de esta situación, estamos haciendo referencia al fuerte vínculo que hay entre el desempleo y la pobreza. Y eso es por mencionar lo más evidente. Después, cuando uno estudia el mercado de trabajo hacia adentro, otra cuestión es la calidad del empleo y el bienestar y la seguridad de los trabajadores. Entonces ahí entran los temas relacionados con los niveles de salario, la jornada laboral, las condiciones en las que trabajan, la estabilidad del trabajo, la seguridad social y un montón de otros factores que tienen que ver con esto, con la calidad del trabajo. Entonces, no es solamente que una economía tiene que generar cantidad
de trabajo, sino también calidad de trabajo. En definitiva, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo es que el desempleo va a generar la degradación del capital humano, que se traduce o que se ve como la pérdida de ciertas destrezas y habilidades en las actividades laborales. El otro fenómeno que tenemos que mencionar, aparte del desempleo en esta parte, es la inflación. La inflación tiene diferentes orígenes o puede tener diferentes motivos por los cuales aparecen y no son mutuamente excluyentes, es decir, que estos se pueden dar de manera simultánea. Uno de esos tipos de inflación o de esas causas por las cuales se genera inflación es la inflación de demanda. Sucede cuando los diferentes sectores de la economía plantean gastos que superan la capacidad de producción de la economía. Entonces, en definitiva, lo que va a haber es una demanda insatisfecha que va a presionar a los precios a que aumenten, a que suban. Y acá hay dos cuestiones. Una tiene que ver con la explicación keynesiana, que se acuerdan que nosotros lo hablamos y lo mencionamos en varias oportunidades, que lo que Keynes analizaba es que cuando una economía está con mucho desempleo, los empresarios van a poder absorber mano de obra sin que eso se traduzca en un aumento de los salarios y consecuentemente en un aumento de los precios. ¿Eso hasta qué punto? Hasta que nos vayamos acercando a los niveles de pleno empleo. Cuando, o a la tasa natural de desempleo, si quieren relacionarlo con lo que hablamos recién. Cuando ya el nivel de desempleo está cerca de la tasa natural, entonces claramente incorporación de trabajadores va a significar un aumento del salario y con ello un aumento de los precios por el lado de la oferta. Y después hay otra explicación, que es la explicación monetarista, que sostiene que la causa que explica este aumento de precios tiene que ver con la emisión de dinero, es decir, con que hay cada vez más cantidad de billetes en la economía que están estimulando este aumento de la demanda agregada que, dada una situación cercana al pleno empleo, se termina traduciendo solamente en un aumento de precios. Después está la inflación de costos, se explica por el comportamiento de los grupos de presión. Grupos de presión le llamamos a los grupos sociales como los asalariados, los rentistas, el gobierno, los empresarios, que actúan de manera conflictiva, es decir, cada uno quiere aumentar su participación en la distribución de la renta. Y entonces lo que sucede es que, bueno, aumentan los precios, entonces los asalariados quieren claramente mejorar su capacidad de compra y piden aumento de sueldo. Esos aumentos de sueldo se traducen en una reducción del beneficio del empresario, como lo vimos la clase pasada. Entonces el empresario, ¿qué hace? Quiere recuperar su nivel de beneficios, con lo cual lo traduce a los precios, con lo cual los precios vuelven a aumentar, y así sucesivamente. Aparte de esto, lo que tenemos son, digamos, esto puede suceder porque la estructura productiva de la economía genera o permite la generación de monopolios o de oligopolios. Y como ustedes vieron allá en microeconomía, en estas situaciones lo que hay es un poder para fijar los precios por parte de los empresarios. Con lo cual, esto es lo que les habilita un poco a esto de decir, bueno, si estoy perdiendo beneficios, aumento mi tasa de beneficios y con eso lo traslado a precios porque me van a comprar igual. ¿Por qué? Porque hay una estructura oligopólica en la economía. Bueno, esta es la cuestión con la inflación de costos. La inflación estructural se suele identificar como una inflación típica en los países en vías de desarrollo. Esta inflación descansa en el sistema productivo y social y
se combina con la emisión de dinero, con los factores monetarios, que lo que hacen es sostener el aumento de precios. Algunas características de la inflación estructural tienen que ver con las rigideces de la estructura productiva, por ejemplo, que la oferta de productos intermedios, bienes de capital y alimentos es rígida, es decir, no necesariamente que no hay suficientes empresas, no hay suficientes empresas que provean estos bienes, pero esto está relacionado con lo que acabo de contarles, que esas empresas tienen una estructura monopólica u oligopólica, con lo cual manejan el nivel de precios sin tener competencia. Entonces el consumidor no tiene opciones para comprarle a otros a un precio diferente. Y aparte, en estas economías hay una rigidez a la baja de los precios. Y acá esto lo podemos relacionar con cualquier situación nuestra. Piensen que aumenta el precio del petróleo, aumentan los precios. Baja el precio del petróleo, los precios no bajan. Aumenta el dólar, aumentan los precios. Baja el dólar, los precios no bajan. Entonces, claramente, tiene que ver con esta inflación de tipo estructural. Y a esto se le suma la inflación por expectativas, que tiene que ver con que hay una inercia al alza de los precios por la incertidumbre que se genera a nivel macroeconómico. Entonces, lo que hace el empresario es como proyectar cómo vienen cambiando los precios de los insumos o los precios de sus costos, lo proyecta a futuro y va aumentando los precios en función de lo que espera que va a suceder más adelante. Entonces lo que hace el empresario o los agentes económicos, en particular por el lado de la oferta, es tratar de anticiparse a la inflación. Y entonces, si hay una sospecha de que el dólar va a aumentar, los precios suben, aunque el dólar no haya aumentado, solamente por la sospecha. Entonces, bueno, todas estas cuestiones son las que afectan a los precios en economías como la nuestra. Las consecuencias de la inflación, claramente la pérdida del valor de dinero, la injusticia social que provocan porque no afecta a todos por igual. Pensemos en la diferencia entre las familias que tienen la posibilidad de tener más ingresos y las familias que están cerca de la línea de pobreza. Su capacidad para gestionar su economía en términos de inflación es casi imposible. Consumen absolutamente todos sus ingresos. En cambio, las familias que tienen mejor situación económica siempre tienen más herramientas para defenderse de la inflación. Bueno, esto que yo les decía, las familias más pobres ocupan en alimento el 50% o más de sus ingresos. En cambio, los hogares más ricos, el 24%. Entonces, y en general lo que sucede es que la inflación empieza, o donde más se ve, es en los alimentos. Si bien, ya vamos a ver, cuando se mide la inflación, se mide una canasta básica, o sea, una canasta que tiene un montón de bienes adentro, y entonces uno, cuando ve el índice de precios del consumidor, lo que ve es el resultado de una modificación ponderada de ese conjunto de bienes, una modificación de los precios de ese conjunto de bienes, pero que está ponderado. Bueno, piensen que estas familias pobres en realidad prácticamente todos sus ingresos los usan en el consumo de los bienes que son más caros dentro de esa canasta, o de los bienes que más aumentan de precio dentro de esa canasta, lo cual genera una situación de inequidad social. Bueno, esto está muy viejo. Acá lo que ustedes tienen para observar es cómo viene cambiando la estructura social argentina del 19 al 20. Lo que vemos que sucedió es que en el 19 el 50% de la población era clase baja. Y en el 20
el 64% de la población era clase baja. La clase media, que era del 45%, media, sí, bueno, y la clase alta era el 5% de la población en el 2019, en el 20 bajó al 32%, o sea, del 45 al 32%, y la clase alta del 5 al 1. Concentrémonos en la clase media. Este 45 que bajó a 32 fue lo que hizo que aumente la clase baja. Entonces lo que hay es un desplazamiento en el 2020 de clase media a clase baja. Y acá hay temas interesantes que tienen que ver con la percepción de cada individuo, de cada familia. En realidad, cuando uno mira los números, lo que observa es esto que yo les estoy mostrando. Sin embargo, cuando a la familia se le preguntan a qué clase social consideran que pertenecen, la mayoría dice que considera que pertenece a la clase media, cuando por ingresos sería parte de la clase baja. Así que hay temas muy interesantes que tienen que ver con cómo es la percepción de los diferentes sectores sociales. Muy bien. Otros efectos, o sea, un efecto es el efecto social que les acabo de mostrar, a partir de esto de que en definitiva lo que se reduce es el poder de compra de las familias y aumentan los niveles de pobreza, y con lo cual aumenta la clase pobre y disminuyen las clases medias. Y después hay otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con el retraso temporal, en el ajuste de salarios y pensiones, es decir, cuando el trabajador consigue que se le aumente, que aumente sus ingresos porque se reajustan, en realidad los precios ya subieron antes y esa familia perdió poder de compra, y cuando recupera algo de poder de compra los precios ya volvieron a subir. Entonces ese desajuste en realidad lo que hace es perjudicar a los trabajadores. Perjudica en realidad a cualquier trabajador o a cualquier familia que tenga ingresos a partir de un salario que está fijo. Si uno puede ir actualizando momento a momento su salario en función de lo que está pasando con los precios, entonces no habría problema. A lo sumo habría un desajuste de semanas o de meses, digamos de un mes. Pero lo que sucede normalmente es que los precios aumentaron durante todo un año y recién al año siguiente se revisaron los salarios. Entonces, bueno, eso genera este retraso temporal que hace que pierda capacidad de compra a la familia o al trabajador. Bueno, después también genera un impuesto que se llama señoriaje, que tiene que ver con la emisión de dinero que hace permanentemente el sector público, la autoridad monetaria, imprimiendo billetes para, de alguna manera, sostener la actividad económica. También genera distorsiones fiscales, porque de repente, supongo que vieron que hubo todo un tema con ganancias, de repente el mínimo no imponible de ganancias está como muy bajo, o sea que ganás, voy a dar un ejemplo, ganás 100.000 pesos, bien, y el mínimo no imponible son 50.000. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que sobre 50.000, lo que ganes por encima de 50.000 te van a cobrar un impuesto. Perfecto. Ahora, no es lo mismo 50.000 pesos hace 3 años que 50.000 ahora. Ahora cualquiera, ojalá, digamos, ahora es más fácil juntar 50.000 que antes. Y eso no significa que seas más rico que antes, es decir, los mínimos no imponibles no los van ajustando por inflación. Con lo cual, el Estado recauda más de lo que debería a costa de los trabajadores de nuevo o de la gente que genera ingresos de vuelta. Entonces, esas cuestiones son distorsivas. Y no está bueno que suceda. Otra cuestión tiene que ver con que se pierde información
y a ustedes les debe pasar que van a un lugar y los precios, y no sé, la chipa tiene un precio, van a otro supermercado, la chipa tiene otro precio, van a otro y tiene otro, uno no sabe cuál es el precio real de las cosas, porque todo el tiempo están reacomodándose. Y también, cuando la inflación es muy alta, lo que sucede es que las tasas de interés suelen aumentar acompañando la inflación, con lo cual el dinero que está destinado al ahorro de las familias se termina traduciendo en inversión especulativa muchas veces, en vez de inversiones en la economía real. Entonces, antes de invertir en un negocio o en comprar una máquina para mejorar, para aumentar la producción de una fábrica, o en comprar un departamento para alquilar, lo que hago es poner el dinero en un plazo fijo. Entonces, genero, o sea, se redireccionan los ingresos hacia, los ahorros hacia la especulación y no hacia la inversión real, que es el canal natural al que debería ir el ahorro de las familias. Bueno, se reduce el ahorro, que esto que es lo que se destina a invertir, no por la vía de interés, sino porque en realidad las cosas están cada vez más caras y queda menos resto para ahorrar a las familias. Y esta inestabilidad de precios, en definitiva, es el resultado de un comportamiento que está desequilibrado en la economía. Y entonces las tensiones en los precios van a reflejar desajustes entre la demanda y la oferta agregada, y también la falta de credibilidad de las políticas de gobierno, que es más o menos todo lo que nos está pasando a nosotros en la economía hoy en Argentina. En definitiva, las soluciones vendrían por la vía de mejorar la confianza de las políticas de gobierno, con medidas que sean creíbles y que se puedan sostener en el tiempo. Eso es en el mediano corto plazo, si eso fuera posible. Igual cambiar la reputación de una autoridad económica no es tan fácil. Y otras posibilidades tienen que ver con actuar sobre la oferta, o sea, aumentar la capacidad productiva de una economía. Pasa que esto lleva tiempo, no es algo que se logra en el corto plazo. Entonces, acá se pueden establecer incentivos impositivos, desgravaciones, empleos más flexibles, desregulaciones, subsidios, etcétera, o sea, un montón de estrategias. Lo que sucede es que normalmente estas estrategias llevan mucho tiempo de implementación, o sea, de que se vea el efecto en realidad en la economía. Aumentar la capacidad productiva de un país es algo como bastante difícil, y entonces no sería una solución de corto plazo para resolver un tema de inflación. Acá aparece, ligado directamente con la inflación, en primera instancia, si bien no es lo único, en primera instancia, aparece la pobreza. Nosotros acá traemos una definición de pobreza que es bien amplia y que tiene que ver con la postura o el planteo que hace Amartya Sen, que la define como la falta de capacidades para funcionar y participar plenamente en la sociedad. Y entonces esa falta de capacidades puede venir por la falta de ingresos, por la falta de salud, de educación, de seguridad, de participación, etc. Es decir, que plantea a la pobreza como un fenómeno multidimensional. Ahora, al momento de medir pobreza en Argentina, están las dos mediciones, está la medición de pobreza monetaria, está la medición de pobreza multidimensional, y entonces nosotros vamos a repasar un poquito cómo es cada una de ellas.
La medición de la pobreza monetaria se hace a partir de un método en Argentina que se llama método del ingreso y consiste en avanzar por 3 etapas. Primero, definir un indicador de bienestar, es decir, cuál es el ingreso mínimo que una persona debe tener para lograr un bienestar en algo que se define. Establecer el mínimo aceptable para ese indicador, o sea, lo que nos va a permitir dividir a los pobres de los no pobres, y generar estadísticas que permitan relevar esa medida de la pobreza. Bueno, estos datos son viejos, los tengo que actualizar, ya hoy las líneas de pobreza están en otros niveles, pero bueno, vayamos a lo conceptual. ¿Cómo se mide en Argentina? Con el método que yo les comentaba recién, que es un método indirecto que se llama enfoque del ingreso, y que considera cuál es el ingreso necesario para acceder a una canasta de bienes. Y por eso es que el tema de la inflación y el desempleo correlacionan tanto con la pobreza. Básicamente lo que se hace es calcular el valor de una canasta básica de alimentos para determinar una línea que se llama de indigencia, y a esa canasta básica alimentaria se le suman otros bienes y servicios no alimentarios, como ser transporte, vestimenta, educación, salud, etc. Y con eso se construye una canasta básica total. Esta canasta básica total, es decir, la cuantificación monetaria de esta canasta básica total, es la que va a establecer la línea de pobreza. Vamos por partes. Lo primero que se calcula es la indigencia, o la línea de indigencia. Recordemos entonces que para calcular la línea de indigencia, lo que tenemos es la conformación de una canasta básica alimentaria, donde adentro de esa canasta hay un grupo de alimentos que se supone le permiten a un adulto tener las suficientes calorías para funcionar durante el día. Entonces, esta canasta básica tiene que ver solo con los alimentos, y lo que estaría determinando es cuál es la cantidad de dinero que se necesita para acceder a algún nivel de nutrición más o menos razonable. Y esta línea, como les decía, se llama línea de indigencia y permite identificar a la pobreza extrema. Y esto es re importante. Es re importante. ¿Por qué? Porque todas las familias o personas que no logren acceder, o sea, que no logren juntar ingresos que les permitan acceder a esta canasta básica alimentaria, van a estar por debajo de la línea de indigencia y van a configurar lo que conocemos como pobreza extrema. Ahora, yo les decía que a esa canasta básica alimenticia se le agregan otros bienes y servicios no alimentarios, como bueno, lo que se necesita para vestirse, para tener algo de salud, educación, etcétera, mínimos, y con eso se constituye la canasta básica total. Cuando uno cuantifica el valor monetario de esa canasta básica total por mes, lo que obtiene es la línea de pobreza. Con lo cual, todas las familias o personas que no logren juntar ingresos suficientes para acceder a esa canasta básica total, van a constituir lo que se llama la pobreza moderada. Y estos dos no son, digamos, son temas claves porque las soluciones para cada una son bien diferentes. Entonces, supónganse que la canasta básica alimentaria está en 17.000 pesos, bien. Acá hay que distinguir, hay veces que se calcula por persona y hay veces que se calcula por familia. Supongamos que esto está calculado por persona. Las personas que no logren entre trabajos, changas, lo que sea que hagan, generar ingresos por encima de 17.000 pesos, van a ser
indigentes y van a configurar la pobreza extrema. Los que logren obtener más de 17.600 pesos no van a ser indigentes, pero podrían ser pobres si juntan menos de 43.000 pesos. Si juntan más de 43.700 pesos, no son considerados pobres. Igual acá hay que tener como mucho cuidado, porque las estadísticas tienen esto, ¿no? Bueno, juntaste 17.626, listo, no sos indigente. Ahora, bueno, en realidad es como hay como un rango, ¿no? En el que sos, digamos, desde el punto de vista social, sos indigente, desde el punto de vista de las estadísticas no lo sos. Entonces hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones y con las aplicaciones de política que se generan a partir de esta información. Y no solo eso, sino también a los efectos de diseñar políticas, hay otros indicadores que son re importantes y re interesantes. Uno es la brecha de pobreza y otro es la severidad de la pobreza. La brecha de pobreza lo que mide es la distancia que hay entre el ingreso de los pobres y la línea de pobreza, es decir, qué tan lejos o qué tan cerca están de la línea de pobreza. Si la mayoría de los pobres están muy cerca de la línea de pobreza, es relativamente fácil sacarlos de ese lugar. Ahora, si están muy lejos, entonces es mucho más difícil. Y en relación a la severidad de la pobreza, lo que mide es el grado de desigualdad que existe entre los pobres. Entonces, de nuevo, ¿qué tan diferentes son? Si hay muchos pobres que están muy cerca de la línea de pobreza y poquitos que están muy lejos, entonces, de nuevo, con políticas focalizadas muy puntuales se puede resolver. Pero si lo que tenés es mucha dispersión, entonces es más difícil aplicar políticas que resuelvan el problema. En general, uno puede pensar que las formas de resolver los temas de pobreza tienen que ver con lograr, digamos, tienen que ver con la macro, tienen que ver con lograr una estabilidad macroeconómica, bajar la inflación, aumentar los niveles de empleo. Esto se logra a partir de que la economía crezca, que nosotros lo medimos con el PBI, es decir, en la medida que aumenta el PBI, aumenta la actividad económica, se reduce el desempleo, entonces eso está bueno porque hay más familias que acceden a ingresos. La acumulación de capital humano, es decir, la inversión en educación, en calidad de vida, en salud como las vacunas, en alimentación adecuada para los niños, los bebés y los niños y las madres que son gestantes, mejoras sanitarias, el acceso al agua potable, a la energía eléctrica, a las cloacas, son todas condiciones de base que hay que tener para reducir los niveles de pobreza. Y por otro lado, pensando un poco, retomando parte de la definición que planteaba Amartya Sen, tenemos la pobreza no monetaria. Y acá aparece esto de medir las capacidades asociadas a estar bien alimentado, gozar de buena salud, tener autoestima, participar en la comunidad, y el concepto de bienestar, que es bastante difícil al momento de determinar cuáles son las variables que influyen en el bienestar de las personas y cuáles son los umbrales mínimos razonables para decir, bueno, esta persona goza de bienestar o esta persona no goza de bienestar. Una forma diferente de calcular la pobreza tiene que ver con las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, en esta metodología se eligen una serie de indicadores, se releva si los hogares satisfacen o no estos aspectos, se define un punto de corte para catalogar al individuo o al hogar como pobre. Entonces, los indicadores o los factores o los atributos que se revisan cuando se hace la encuesta tienen que ver con
la vivienda, las condiciones sanitarias, el hacinamiento, la asistencia escolar y la capacidad de subsistencia. Si al menos uno de estos indicadores no se logra, entonces se considera que ese hogar tiene necesidades básicas insatisfechas. Y bueno, acá tienen como el detalle de cada una de las dimensiones y lo que pueden encontrar es el mapa de la pobreza a partir de la CNBI, donde uno puede ver con diferentes colores la intensidad o la cantidad de necesidades básicas insatisfechas en diferentes provincias y compararlas entre sí. Es muy interesante. Con relación a la desigualdad, que es producto no solo de la pobreza, pero en principio lo podemos asociar a la pobreza, se refiere a las disparidades entre grupos sociales en términos de acceso a los servicios, a los recursos, a los beneficios e incluso a los derechos. Y acá lo que tenemos son dos tipos de desigualdad. Esta que yo les dije primero tiene que ver con la desigualdad de resultados y la otra desigualdad tiene que ver con la desigualdad de origen, es decir, de dónde venís. Puede ser por la etnia, puede ser por el género, puede ser por el lugar de origen físico-geográfico o por el entorno familiar. Entonces, todas estas situaciones configuran culturalmente desigualdades, tanto de resultados como de origen. ¿Cómo se mide la desigualdad? Cuando hablamos de desigualdad monetaria, hay un indicador que se llama coeficiente de Gini, y ese coeficiente toma valores entre 0 y 1. Los valores 0 o cercanos a 0 significa que todos los individuos tienen ingresos parecidos, y cuando está cercano a 1 significa que hay una alta concentración del ingreso, digamos, que hay un individuo que tiene todo el ingreso y el resto no tiene nada. Entonces, en Argentina, la última medición que yo encontré, pero no es la última calculada, en 2012, era de 0,42, que estaría cerca del medio, póngale. Entonces, incluso estaría más cerca del 0 que del 1 para el 2012. No me acuerdo ahora si Fernando o Darío, uno de los dos calculó, trabajó con coeficiente de Gini, así que mañana les podemos preguntar a ver qué les dio. Sí, Darío calculó coeficiente de Gini y les dio unas cosas muy interesantes y lo calculó también para varones y para mujeres, me contó. Así que mañana le podemos preguntar cómo lo hizo y para qué poblaciones lo hizo y bueno, y qué resultados le dio. Así que tomen nota de eso. Bueno, si son factores económicos los que provocan la desigualdad, eso se resuelve a partir de la distribución de la renta. Es decir, de políticas fiscales focalizadas que redistribuyan adecuadamente la renta. En cambio, si son factores sociales los que provocan la desigualdad, la solución vendría de la mano de la educación. Y las desigualdades no monetarias tienen que ver con la desigualdad de oportunidades. Hay una idea de que, no es que hay una idea, hay algunas líneas de pensamiento que consideran que todas las personas tienen las mismas oportunidades. Eso, bueno, configura ciertos escenarios. Y después hay otras líneas de pensamiento que consideran que en realidad no todo el mundo o todas las personas tienen las mismas oportunidades, y entonces eso implica que el Estado tiene que asegurar o equilibrar de alguna manera esas posibilidades. Y esto tiene que ver con viviendas adecuadas, servicios básicos de calidad, trabajo productivo, mejor niveles de educación, atención médica, calidad en los alimentos
y otros elementos que puedan promover el bienestar de las personas. Con esto entonces cerramos el módulo que tiene que ver con inflación, desempleo, inflación y pobreza, que son tres fenómenos que están asociados entre sí fuertemente. Y ahora voy a hacerle un breve comentario acerca de la curva de Phillips y la ley de Ockham como ampliaciones para que sepamos conceptualmente de qué se trata. Y después les voy a hacer una breve introducción al análisis del mercado de trabajo con la perspectiva de o las herramientas de la economía feminista que mañana van a ampliar con Darío. Entonces, la curva de Phillips es esto que ustedes pueden ver ahí y dicen, bueno, profe, ¿dónde está la curva? En realidad, lo que muestra la curva de Phillips es un diagrama que representa la relación que hay entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo para un país, digamos, para Reino Unido, en un periodo de tiempo específico. Entonces, Phillips lo que encontró es que había una relación negativa entre estas dos variables, entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Si ustedes se fijan, uno podría trazar una línea que tenga esta forma que yo les estoy haciendo para seguir un poco la lógica de la coincidencia que hay entre tasa de inflación y tasa de desempleo. Este modelo después fue perfeccionado por Samuelson y Solow, que hicieron el mismo ejercicio para Estados Unidos en otro momento del tiempo y encontraron lo mismo. Déjenme ver si tenemos acá. Esto, que a partir de estos descubrimientos, se llaman evidencias empíricas, parecía que los países tenían que elegir distintas combinaciones entre desempleo e inflación, es decir, podían lograr un bajo nivel de desempleo, pero a costa de tener algún nivel de inflación más alto o viceversa. Podían tener cierta estabilidad de precios a costa de algún nivel de desempleo más alto. Y entonces, gran parte de los debates sobre política macro se convirtieron en definitiva en tratar de identificar en qué lugar es mejor que esté la economía, si esté por este lado con menor desempleo y más inflación, o por este lado con más desempleo y menos inflación. Esto es lo interesante de la curva de Phillips, esto que yo les decía, es el resultado de la evidencia empírica, y lo que mostraba es lo que sucedía en la economía. Cuando había mucha inflación, había bajos niveles de desempleo, y cuando había cierta estabilidad de precios, había altos niveles de desempleo. Es decir, esto se le llama trade-off o relación de intercambio entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Muy bien. Ahora, para la década del 70, esta relación ya no se observó más, es decir, cambió. En Estados Unidos y en la mayoría de los países miembros de la OCDE, hubo tanto una elevada inflación como un elevado desempleo, con lo cual dejó de operar esta curva de Phillips y provocó un fenómeno que se llamó estanflación en esa época. Ya en ese momento no era que te ubicabas en un lugar donde decías, bueno, quiero tener estabilidad de precios, bueno, a costa de tener altos niveles de desempleo, sino que las economías estaban con altos niveles de desempleo y altos niveles de inflación, y recesión económica también. Bueno, la teoría de la curva de Phillips fue evolucionando a lo largo del tiempo en relación a las cosas que iban sucediendo en la economía. Y otra herramienta interesante que aplica a la relación entre desempleo y crecimiento de la producción se llama ley de Ockham. Lo que permite la ley de Ockham es establecer para cada economía
¿cuánto tiene que aumentar la producción para que se reduzca la tasa de desempleo en un tanto por ciento? Entonces, cuando el objetivo de política es reducir, nosotros ya vimos que hay una relación entre producción y desempleo, bueno, cuando lo que hace la ley de Opus es decirnos en cuánto. Entonces, fíjense los ejemplos que tienen graficados. El crecimiento anual de la producción tiene que ser del 3% como mínimo para que la tasa de desempleo no aumente. Entonces, la ley de Ockham lo que permite es hacer esas cuentas para determinar el nivel de producción necesario para mantener o mejorar la tasa de desempleo. Así que estas son dos cuestiones que me parecía interesante sumarles a sus herramientas para entender el mercado de trabajo y las posibilidades de política desde el lado de la autoridad económica. Lo último que me queda por contarles hoy son algunas herramientas que nos da la economía feminista para analizar el mercado de trabajo con una perspectiva un poquito más plural. Y acá lo que suma, en realidad, esta mirada, es la posibilidad de que los indicadores económicos se puedan clasificar o se puedan desagregar por género. Y entonces cuando eso sucede, si uno puede ver, bueno, la tasa de desempleo es del 11%, perfecto. Ahora, la tasa de desempleo de varones es la misma que la tasa de desempleo de mujeres, y no es la misma. O la pobreza. La pobreza en Argentina, voy a decir cualquier cosa, es del 50%. Bueno, cuando vos lo desagregás, ¿cuántos pobres varones hay y cuántas pobres mujeres hay? Cuando uno hace esa apertura, lo que se encuentra es que las mujeres están en desventaja con respecto a los varones. A pesar de que cuenten con más niveles de estudio, más formación, más preparación, más niveles de exigencia, les sigue costando o les cuesta acceder a espacios de poder, por ejemplo. Esa es una. Otra, que hacen más trabajo doméstico no remunerado, y otra es que ganan menos que los hombres en todo el planeta. Es una regularidad que se encuentra en todos los países de todo el mundo. Y entonces acá hay como varias cuestiones que se pueden analizar. Una tiene que ver con que son minoría al momento de tomar decisiones de peso. Y acá retomamos esto que yo les comentaba, que cuando uno mira, y eso lo charlamos con Fernando también, que hizo algunos estudios, leyó algunos papers también en relación con esta cuestión, cuando se miden los rendimientos académicos, por ejemplo, las mujeres tienen mejor rendimiento académico que los varones, por un lado. O sea, traducido sería, las mujeres tienen más calidad profesional que los varones. Tienen más herramientas para resolver problemas. No solo eso, sino que aparte, o sea, hay más mujeres más educadas, o sea, más cantidad de mujeres educadas en relación a varones. Y por otro lado, que son las mujeres y los varones están mitad y mitad en el planeta. Ahora, al momento, o sea, teniendo en cuenta todo esto, cuando uno mira los ámbitos donde se toman las decisiones de peso para todo el mundo. Profe, una pregunta. Sí. Una pregunta respecto a lo que usted estaba diciendo. Ese estudio que dijo el profesor, que estaban más preparadas en relación a Argentina, Posadas. En promedio, en el mundo sucede eso. ¿En el mundo? Sí. Después hay estudios específicos de diferentes lugares, pero yo he leído cosas en Europa, en Estados Unidos, acá en Argentina también, y los resultados son siempre los mismos. Hay más cantidad de mujeres que estudian
en general las mujeres tienen mejor rendimiento académico, y a pesar de que ser la mitad de la población en el mundo, y en Argentina, fíjense que somos la mitad prácticamente, a pesar de eso, en los parlamentos, los gobiernos, la ciencia, los medios de educación, las grandes empresas, la tecnología, el arte, la filosofía, la literatura, el deporte, no aparecen representadas las mujeres en la misma proporción que deberían estar, considerando que somos la mitad, y que esa mitad está igual o mejor formada que los varones. Ni hablar en deportes. ¿Eh? Ni hablar en deportes, entonces. Ni hablar en deporte, ni hablar. Yo saqué toda la parte, yo esto lo tenía todo aplicado a deporte, acá lo saqué para que no se haga tan largo. Pero todo esto lo tengo aplicado a deporte, está muy interesante. Bueno, básicamente ahora, es decir, ahora siempre hubo esta información, porque si ustedes piensan desde Simone de Beauvoir en adelante, ella fue la primera que escribió sobre las cuestiones relacionadas al poder y a la diferencia de poder que había entre varones y mujeres, muy interesante. Creo que es el primer libro que sistemáticamente estudia esto. De ahí en adelante siempre hubo evidencias de las diferencias entre varones y mujeres en diferentes entornos. Pero bueno, hoy en día parecería ser que las mujeres están repensando la posición que quieren tener en estos espacios, y quizás parecería como que hay una intención de, no digo asegurar, pero sí generar una reacción en contra de esas desigualdades, ¿no? Eso sí me parece que hoy está como... Algo que vi que me sorprendió esta semana, que es la primera vez que veo, fui a hacer alineación y balanceado en Michelini, y vi que hay una mujer, que casi todo el plantel es de mujeres, salvo la parte de camiones, que ahí sí había hombres, pero las mujeres sacando la rueda así como un hombre, moviendo el auto, subiendo, haciendo la parte de mecánica. Ya, buenísimo, buenísimo, sí, eso, ¿no? Hay todo un cambio cultural que hay que hacer, que tiene que ver con esto. De acá se desprenden muchas cuestiones. Yo tomo solamente lo que aplica al mercado de trabajo, en términos de cuáles son las mediciones que se hacen, qué cosas son las que se miran, y los fenómenos que aparecen, que le pusieron nombre ahora, que siempre estuvieron, pero que ahora tienen un nombre, y en algunos casos se puede medir. Entonces, son como herramientas nuevas que están buenas para empezar a incorporar, y eso por un lado, y en la medida que se vaya evidenciando todo esto, generar las políticas o las estrategias que permitan igualar la cancha y asegurar el libre acceso, tanto de varones como de mujeres, a determinados, a los espacios que cada uno quiera ocupar en realidad. Si hay mujeres que no quieren ocupar espacios de poder, está perfecto. Así como hay varones que quizás tampoco quieren ocupar espacios de poder. Pero el tema es cuando hay una mujer que quiere ocupar un espacio de poder y no puede, porque no están dadas las condiciones para que eso suceda. Entonces ahí es donde eso no está bueno que pase. Bueno, una de las cuestiones que se mide es esto de la brecha salarial de género, que la hemos charlado en alguna oportunidad. En el libro Economía Feminista aparece esta data que yo voy a compartir con ustedes, que es la brecha salarial de género calculada para Argentina entre 2014 y 2015. En ese momento, la brecha era 27%. La brecha esta es la más fácil de calcular. Mañana lo que nos va a contar Darío, él armó todo un modelo para calcular esto, que es más complejo, que también está re bueno, pero sin embargo esto ya te da una idea de qué es lo que está pasando. Cuando uno compara el salario promedio de varones y mujeres, bueno, lo que tiene es esta brecha. Esta brecha en ese momento era del 27%. Ese 27% tenía una parte explicada y una parte no explicada. Fíjense que un poquito menos de la mitad, poquito menos del 50%,
estaría explicada por algún motivo que ahora vamos a ver, y sin embargo hay otro porcentaje que no encuentra una explicación. Y esto está re bueno porque mañana lo van a ver con Darío, que él lo calculó para acá, para Posadas. Bueno, ¿cuáles son las cuestiones que explican que de esa brecha la mitad, digamos, que haya una parte de esa brecha que corresponde a cuestiones objetivas? Por ejemplo, que los niveles de educación de las mujeres que están trabajando, que están generando ingresos, el tipo de trabajo que realizan, muchas veces acceden a trabajos informales más que formales, el tiempo de trabajo, acá aparece esto de la jornada media o la jornada completa, quizás hay más mujeres que varones trabajando menos tiempo, y la experiencia o la trayectoria. Acá nomás, en lo explicado, ustedes pueden ver que, primero, las mujeres acceden a más trabajo informal, y no porque no estén capacitadas. Segundo, en esa distribución social del trabajo donde la mujer tiene por mandato gestionar la familia, hay todo un tiempo que, que se le asigna a esa actividad y que no le permite asignarlo a una actividad productiva, por eso el medio tiempo. Y también hay un periodo de tiempo a lo largo de los años donde las mujeres muchas veces se retiran del mercado de trabajo para ocuparse de la crianza de los niños o el cuidado de los pequeños o a veces también de los adultos mayores. Entonces, ¿eso qué hace? Que la mujer se vaya al mercado de trabajo y cuando vuelve se perdió 5, 10, 15 años, depende la cantidad de hijos o depende la cantidad de personas que haya tenido que cuidar en ese tiempo, perdió experiencia y perdió habilidades. Entonces, todo esto explica una parte de esa brecha salarial. Ahora, hay otra parte, en este caso, para este cálculo, un poquito más del 50%, que responde a machismo, a prejuicios, a una preferencia hacia los trabajadores varones, a dinámicas de trabajo que excluyen a las mujeres, como por ejemplo, después del trabajo nos juntamos en un bar para seguir conversando tal o cual cosa. Muchas veces la mujer tiene que volver a gestionar su casa y no puede seguirla después del trabajo. Bueno, o un fin de semana retiro de trabajo para hacer tal cosa, las mujeres no pueden participar porque tienen otras obligaciones. Entonces, estas son dinámicas que terminan excluyendo a las mujeres y derechos que no están adecuadamente compartidos. Entonces, esas son algunas cuestiones que mañana podemos ampliar un poco con Darío, a ver qué le dio a él para Posadas. Otra característica, que era la que mencionaba al principio de esta parte de la clase, tiene que ver con que hay pocas mujeres en el poder. Fíjense algunos datos, esto es para 2016, para las 500 empresas, para 500 empresas que toma Standard & Poor's, la mitad son mujeres, o sea, la mitad de los trabajadores son mujeres, la mitad varones, y solamente el 20% accede a una silla en un directorio, y de ahí solo el 4% se convierte en CEO. ¿Sí? Cosas parecidas pasan, fíjense, hay otra medición que es sobre 2.500 empresas más grandes en todo el mundo, y de esas solamente el 2,8% tiene una CEO que es mujer. O sea, eso significa que, bueno, en el primer caso, en el caso de las 500 empresas que toma Standard & Poor's, el 96% de los CEOs son varones, cuando la mitad de las trabajadoras son mujeres. Entonces, esas son relaciones que están mostrando una clara desigualdad, a menos que uno diga, bueno, en realidad las mujeres no tienen la capacidad para estar ahí. Yo dudo, considerando que las mujeres están mejor formadas, que tienen mejor rendimiento académico, realmente, y que en general resuelven más problemas, dudo
que no tengan las condiciones intelectuales y emocionales para acceder a esos puestos. Parecería que hay otras cuestiones que son las que bloquean esas posibilidades. Y entonces aparecen los techos de cristal, que es el fenómeno que genera una barrera invisible que impide a las mujeres que cuentan con la calificación y con la experiencia crecer en los ámbitos de trabajo a la par que los varones con similares actitudes. Entonces estas son como barreras implícitas, informales, muy difíciles de detectar, por eso se llaman techos de cristal, y lo que se ha encontrado es que responden a estereotipos y preconceptos acerca de lo que la mujer puede y no puede hacer, compromisos de las mujeres con las responsabilidades familiares, exclusión de las mujeres de las redes de comunicación informal, esto que nos vamos a jugar al fútbol a la salida de la oficina o los fines de semana, y bueno, y charlamos entre los que estamos ahí, ¿quiénes son los que están jugando al fútbol? Y son todos los compañeros varones. O van a tomar una cerveza al after office o lo que sea. Entonces ahí se genera un vínculo entre ese grupo, dentro de ese grupo que suelen ser varones, y esos vínculos, al momento de que a alguien, de que un jefe tenga que tomar una decisión respecto a quién pone en un cargo jerárquico, hace que predomine el vínculo antes que quizás otros factores más objetivos. Barreras psicológicas, culturales, miradas negativas de la mujer sobre sí misma, que niega o cuestiona sus propios logros. Esto es muy, muy común que suceda que la mujer dude de sus propias habilidades. Es lo que más aparece, se aparece muchísimo, no solo las barreras que generan otros, sino las barreras autogeneradas por la autopercepción de las mujeres respecto de las propias habilidades y de la seguridad en lo que uno cree, en lo que uno piensa y en la forma en que uno resolvería un problema. Lo que se suele ver es que la mujer necesita la validación de alguien para estar tranquila que lo que hizo está bien, cuando en realidad lo que pasa con el varón es que no lo necesita. Sumado a los techos de cristal aparecen las paredes de cristal. Las paredes de cristal lo que hacen es describir lo que se llama segregación laboral. Esto es, que hay pocas mujeres trabajando en ciertos sectores que suelen ser los más dinámicos y los que tienen mejores condiciones de trabajo, sobre todo en términos de ingresos. Entonces, de nuevo, son barreras invisibles o estructuras que impiden a las mujeres desplazarse lateralmente en los puestos de decisión. Lo que suele aparecer acá es que a las mujeres las ponen como gerentas de recursos humanos, y en las gerencias técnicas, que suelen estar mejor pagadas, por ejemplo, hay varones. Estas asimetrías que nosotros podemos observar y que se miden en el mercado de trabajo, tienen que ver, o tienen un sustrato, un fundamento en las cuestiones sociales y en los estereotipos, que asignan a las mujeres mandatos diferentes de los varones. Los varones claramente también tienen sus problemáticas asociadas a sus propios estereotipos. Lo que pasa es que en general esas problemáticas no van en contra de su autonomía económica, ¿sí? Entonces ahí es donde aparece la cuestión, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, sí, también es abrumador que el varón tenga esta cuestión de que tiene que ser el proveedor, el que no llora, el fuerte, bueno, un montón de cuestiones que se plantean desde la perspectiva de los varones, es verdad. Ahora, al momento de pensar en quién tiene la posibilidad de vivir solo por sí mismo, aparece que los varones tienen más autonomía económica que las mujeres. Entonces, en principio, habría que resolver, digamos, habría como una urgencia de resolver la cuestión de la autonomía económica de la mujer, asegurándole que tenga un buen acceso, digamos, un acceso igualitario
a las mismas condiciones de trabajo que los varones, y después se podrían ir resolviendo otras cuestiones, ¿no? Tiene que ver por ahí con ciertas urgencias o problemas que son como más fuertes que otros. Y acá es donde uno puede ver en este gráfico cómo los sectores más feminizados tienen en promedio salarios más bajos. En general, comercio, servicio doméstico, educación y salud emplean más proporción de mujeres que de varones, y esos son los que tienen los salarios más bajos. Y todo lo que sea tecnología, ingeniería, ciencia, etcétera, ocupa más porcentaje de varones y tienen salarios más altos. Entonces acá también uno puede pensar, a ver, déjenme ver, sí, que una posibilidad es generar, no sé si a ustedes les pasó, pero yo lo veo en la primaria, a las nenas les va muy bien en matemática, muy bien en matemática, y sin embargo, cuando tienen que elegir una carrera, no eligen ingeniería. Entonces, bueno, ahí hay como muchas cosas para estudiar, bueno, hay muchas cosas estudiadas, investigadas, pero hay mucho campo fértil ahí para ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa que en algún momento, qué empieza a operar, qué empieza a funcionar, que inhibe de alguna manera ciertas posibilidades a las mujeres o se autoinhiben, no sé, ahí hay que... Es que pasa también como, es como si fueran carreras para hombres o carreras para mujeres. Por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Para la docencia, digamos, primaria, la mayoría son todas mujeres. ¿Mm? Y las maestras, bien sabido que no son bien pagas. Totalmente, por eso quería mostrarles este gráfico que por ahí está medio, no está con tan buena definición, pero donde se ve eso, fíjense, trabajo doméstico, ¿no? Proporción de mujeres en el sector, prácticamente el 100%, y es el peor pago. Entonces, ¿por qué el trabajo doméstico es el peor pago? ¿Qué valoración social se hace del trabajo dentro del hogar que es el peor pago? O sea, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la cultura y con esto, ¿no? Con decir, bueno, cuando quizás debería ser uno de los mejores porque estás cuidando a las futuras generaciones de tu comunidad. Entonces, ¿por qué es el menos el peor pago? Bueno, ¿y por qué está lleno de mujeres ahí? Entonces hay muchas cuestiones o esto que ustedes dicen, educación, sí, seguro debe haber profesores varones también que son re buenos. ¿Por qué hay mayoría de mujeres? ¿Por qué de alguna manera los estereotipos van orientando a La las medicina, la mujeres? mayoría de las mujeres enfermeras y la mayoría de los hombres médicos. Exacto, exacto. Entonces, ¿por qué? Digo, bueno, o por qué o cómo hacemos para que eso no suceda más, digamos, ¿sí? ¿Qué cosas se pueden hacer para que haya más mujeres médicas, más mujeres ingenieras, más mujeres científicas? Entonces, ¿qué políticas o qué estrategias se pueden generar para que pasen esas cosas que estaría bueno que sucedan? Pensando sobre todo en esto, yo lo miro por mi formación desde la autonomía económica, creo que eso es lo que le da la libertad a la mujer de elegir en igualdad de condiciones respecto a los varones, creo que es una de las básicas, y después hay un montón de otras cuestiones que quizás más adelante la puedo invitar a Gisela Espaciú, vieron nuestra decana, que ella hizo mucho trabajo en relación a la cuestión social, digamos, de estas diferencias. Entonces ella nos puede como complementar lo que por ahí nosotros vemos en números, ella nos puede explicar desde otro lugar. Otra característica es la de los pisos pegajosos, otro fenómeno, que es esa inercia que mantiene a las mujeres inmovilizadas en sus puestos, atrapadas en la base de la pirámide económica y sin posibilidades de crecer o evolucionar dentro de los sistemas productivos.
Y acá volvemos a lo que hablábamos antes. En definitiva, se refiere a la precariedad de los trabajos, que en su mayoría son ocupados por mujeres, y lo difícil que se les hace salir de ese lugar. Sobre todo por esto de la doble o a veces triple jornada de trabajo que tienen las mujeres. Y que incluso, yo les digo, más allá de la cuestión económica, lo que les perjudica en su calidad de vida. Entonces, y en el propio bienestar. Así que las dimensiones son enormes de los efectos que tiene todo esto. Y entonces uno puede decir, bueno, pero en realidad, si las mujeres, imaginémonos que las mujeres son felices, son todas, o en su mayoría, son todas felices, tienen bienestar, logran equilibrar la vida familiar con la vida profesional, y en realidad, sí o no quieren o no les interesa formar parte de determinados equipos o ocupar determinados espacios, etc. Bueno, cuando uno empieza a investigar, aparece, por un lado, esta cuestión de la autonomía económica, porque aunque vos logres, aunque seas muy feliz siendo mamá de una hermosa familia, puede pasar que en algún momento el papá de esa hermosa familia o tu pareja decida que ya no quiere formar parte de esa hermosa familia. Y entonces en ese momento lo que sucede es que las mujeres quedan muy desprotegidas en términos de derecho y de acceso a los bienes o a lo que se generó mientras estaba constituida esa sociedad conyugal. Y quizás en el momento de que se diluye esa sociedad conyugal, supónganse que se cumple lo que manda la ley y que el que tiene más poder económico o mejores ingresos se ocupa de los hijos, qué sé yo. Igual la mujer que estuvo enfocada en la crianza de la familia, en el cuidado de las personas, tiene que salir a trabajar. ¿Y cómo hace cuando tiene que salir a trabajar y no generó durante todo ese tiempo las habilidades necesarias para acceder a un puesto digno que le permita tener una buena calidad de vida, o equiparable a la de su pareja, que logró todo lo que logró porque hubo alguien que se quedó en la casa con los chicos, que se ocupó de los médicos, de la escuela, de las compras, de la gestión del supermercado, qué sé yo, bueno, de todo lo que sucede en una casa, ¿no? Entonces ahí, en definitiva, hay una cuestión, que es esto que yo les digo, de la autonomía económica, que no está asegurada para las mujeres, en la mayoría de los casos. Entonces, eso no está bueno que suceda, y como sociedad hay que trabajar para asegurar la autonomía económica, tanto de varones como de mujeres. Y por otro lado, ustedes saben que cuando se han puesto a estudiar cómo funcionan las organizaciones cuando hay mujeres en los directorios, lo que se ha podido medir es que mejora mucho el rendimiento de la empresa, tanto en términos de ganancias como de capitalización de esas empresas. Y que, bueno, acá hay dos casos, ¿no? La consultora McKinsey para 2007 y después la revista Fortune. En los dos casos lo que observan cuando investigaron acerca de esta cuestión es que las empresas que tienen más mujeres, en mayor proporción, digo, de mujeres en los cargos directivos, son empresas a las que les va mejor que aquellas que tienen menos mujeres en los cargos directivos. Hay un montón de casos, hay muchísimas cuestiones mencionadas. También bajan los niveles, yo no me acuerdo si está acá, a ver si está acá. Ah, sí, acá aparecen. Primero que cuando hay equipos
tanto de trabajo como de toma de decisión, que están equilibrados, o sea, no estamos hablando de que, que solo las mujeres muevan el mundo de un día para el otro, pero sí estamos hablando de equipos que estén equilibrados. Eso asegura la pluralidad de perspectivas a la hora de resolver los problemas, por un lado. Cuando las mujeres participan en las tomas de decisiones, se reducen los riesgos de que las empresas quiebren hasta un 20%. Fíjense, una mujer en un directorio baja la probabilidad de que haya casos de soborno, corrupción y fraude, que no son temas menores. Entonces, y esto es tanto para el directorio en lo privado como en lo público. Cuando hay mujeres hay menos corrupción, y eso me parece que es un dato muy interesante. Otra regularidad que detectaron es que cuando hay 3 o más mujeres en cargos jerárquicos, hay diferencias sustantivas en términos a estrategias, a monitoreo de planes de negocios e implementación, y al seguimiento de la solución de conflictos. Entonces, fíjense que en realidad las cosas funcionan mejor cuando se le da más participación a las mujeres. No es que funcionen peor y que sea, bueno, tremendo, uy, hay que darle un espacio a las mujeres para que hagan algo, sino que en realidad contar con mujeres o contar con equipos que estén equilibrados entre diferentes géneros, lo que asegura es que las cosas funcionen mejor que cuando hay predominio de un solo género. Entonces, esto es lo que yo les quería contar en relación a las herramientas que tenemos o que existen por ahora desde la economía feminista para analizar el mercado de trabajo.